Al comienzo de la historia, un hombre reflexiona que las palabras de su hermanastra vuelven a él de repente. Al darse cuenta de que todo es su culpa por haberse convertido en el villano, recuerda el momento en que ordenó que Cecilia Bradley y su madre fueran desterradas de Pearl. Un día el rey emitió un decreto verdaderamente ridículo. Una chica se preguntaba qué tipo de mujer preferiría el príncipe heredero, mientras que otra comentó que esa chica ya tenía un prometido. La chica respondió que rompería con él, afirmando que si hasta una costurera como ella podía convertirse en princesa heredera, entonces valdría la pena. Dado semejante decreto, esa creencia era comprensible. El decreto establecía que a quienquiera que le enseñara al príncipe heredero sobre el amor, se le otorgaría el puesto de princesa heredera junto con una recompensa adecuada. Cecilia estaba presente, pensando que un romance entre personas de diferentes clases sociales solo traería miseria a quienes los rodean y nunca podría conducir a la felicidad. No podía creer que hubieran estado hablando del mismo tema desde la mañana y se preguntaba cómo sus manos podían moverse tanto como sus bocas. Mientras continuaba cosiendo, reflexionó que ser buena en el bordado como pasatiempo no era suficiente para trabajar como costurera. Su salario ya estaba siendo reducido porque era lenta, así que sabía que tenía que trabajar más duro. De repente escuchó una voz que le decía que no se desesperara tanto. Quien hablaba dijo que como Cecilia acababa de llegar a este país, podría no saber que el príncipe era famoso por ser increíblemente guapo y que obviamente podría elegir libremente. La chica también le dijo que no desperdiciara su potencial pudriéndose en un lugar como este. Varias chicas le sonrieron a Cecilia, y ella recordó que nunca debía subestimarlas, porque si encontraban una debilidad, la derribarían de inmediato. Respirando hondo, Cecilia afirmó que un príncipe era demasiado bueno para alguien como ella. Una de las chicas respondió que eso era cierto, ya que Cecilia no era más que una simple y desaliñada costurera. Llegó una anciana y les dijo que dejaran de cotorrear sobre tonterías y movieran las manos o las denunciaría al dueño. Luego le dijo a Cecilia que todavía era joven y que no necesitaba menospreciarse diciendo que no era digna. Cecilia reflexionó sobre esto y pensó que solo había sido honesta al decir que un príncipe inútil que no tenía nada más que una cara bonita no era lo suficientemente bueno para ella. Más tarde, mientras llevaba ropa por el mercado Cecilia, se dio cuenta de que la gente discutía por todas partes. Cuando regresó a casa, encontró a su madre de mal humor y le preguntó si se había negado a comer su pan de nuevo. Cecilia se acercó a su madre y le dijo que si no comía su salud, se resentiría rogándole que comiera algo. Su madre respondió que todo era culpa de Cecilia. Cecilia respondió que habiendo estado acostumbrada a la comida del gobierno desde su nacimiento, era comprensible que no pudiera aceptar el pan negro y que hasta hacía medio año su madre había sido una duquesa. Cecilia recordó entonces cómo todo había comenzado con la escandalosa decisión de su padre de llevar a su amante y a la hija de ésta a vivir a su residencia principal en la capital. Un momento, dale a me gusta y suscríbete para más joyas ocultas del manga. Ahora te reto a comentar. Me encanta. Apuesto a que la mayoría de ustedes no lo hará. Muy bien, continuemos. Aunque no era raro que un noble tuviera una amante, obligarla a vivir en la misma casa que su esposa era un acto de barbarie que desafiaba todo sentido común. Recordando el pasado, Cecilia pensó en Anne y en esos ojos azul real y se preguntó si realmente era hija de su padre. El azul real era un color de ojos prestigioso que nunca aparecía en nadie que no heredara sangre real. Cecilia creía que ella misma había heredado los ojos de color púrpura claro de su abuela paterna. Mientras tanto, Anne se cambió el nombre por el más aristocrático de Angélica. Empezando por su hermano Leán, Angélica se ganó a todos a su alrededor utilizando métodos que Cecilia no podía comprender. Incluso el antiguo prometido de Cecilia, el príncipe heredero, Lionel, se puso del lado de su hermanastra protegiéndola como en un cuento de hadas. Su devoción era tan anormal que condenaba a cualquiera que se opusiera a Angélica tildándolo de malvado. En el pasado, Cecilia había acudido a Leán y le había pedido que no se involucrara tanto con Angélica, pero Leán respondió diciendo que los celos eran algo horrible. Cecilia entonces se preguntó por qué había sucedido todo esto. Todos eran nobles personas escépticas por naturaleza, para bien o para mal, y no del tipo que abre fácilmente su corazón, ni siquiera a la familia. Poco después, Cecilia escuchó a las sirvientas susurrar que estaba acosando a Lady Angélica por celos. En poco tiempo, la posición de Cecilia dentro de la mansión se deterioró. Su compromiso con Lionel, que había sido decidido desde su nacimiento, fue anulado. Al final fue acusada falsamente de ser una niña nacida de la infidelidad de su madre, y tanto ella como su madre fueron desterradas a las calles. Para escapar de los simpatizantes de Angélica, apenas sobrevivieron ocultando sus identidades mientras huían Model. Finalmente llegaron al reino de Theophilus, sin poder regresar a su tierra natal de Parval.
Cecilia reflexionó que viajar siendo dos mujeres era difícil en todos los sentidos, pero haber conseguido tomar prestada una identificación había sido un golpe de suerte. Cecilia descartó su nombre noble y adoptó el de Pía, tomando la identidad de una chica que se había desplomado al borde del camino. Durante el día trabajaba como costurera y por la noche ganaba una miseria traduciendo libros. Cuando era hija de un duque, Cecilia nunca supo que para sobrevivir se necesitaban contactos o un nivel de vida que permitiera mantener las apariencias. Nunca había entendido que el dinero era necesario para vivir o que un trabajo bien pagado como servir de intérprete para la diplomacia o el comercio era esencial. Aún así, Cecilia se negó a caer en la desesperación. Despojada del estatus con el que había nacido, incluso vistiendo harapos, quemándose la piel bajo el sol y dejándose el flequillo largo para ocultar su rostro, se prometió que por mucho que se burlaran quienes la habían expulsado, nunca volvería a confiar en nadie. No importaba lo que le hicieran, no permitiría que la hirieran. Creía que sobreviviría en el entorno que le había tocado. Su padre Shirley probablemente creía que ella y su madre morirían como perras en alguna zanja. En cambio, luchar por sobrevivir se convirtió en la forma de venganza de Cecilia contra su padre y contra quienes la habían abandonado. 6 meses después, Cecilia escuchó a unas chicas hablar de cómo el príncipe había estado rechazando a todas las mujeres que iban a verlo. Decían que ni siquiera miraba a una chica por muy hermosa que fuera, y una de ellas se preguntó si el príncipe tendría gustos extraños. Cecilia pensó que hasta los plebeyos cotilleaban así, y se preguntó si el príncipe aún no podía olvidar a Angélica. El príncipe Albert, que permanecía en su país natal de Prisil, también había sido uno de los hombres cautivados por Angélica, y el simple hecho de recordarlo le revolvía el estómago a Cecilia. Las disputas entre los jóvenes que debían cargar con el futuro del país no terminaron ahí. Se extendió por Meli, sumiendo a la alta sociedad en el caos y finalmente causando un perjudicial declive en el poder de la familia real para unificar la nación. Cecilia creía que dijera lo que dijera nadie la escucharía. Desde que la habían etiquetado como enemiga de Angélica, dejó de importarle el futuro de ese país, incluso antes de que su compromiso se anulara. De hecho, sintió una especie de alegría al ser liberada de sus deberes como futura reina. Solo eso demostraba hasta qué punto el país había sido sumido en el desorden por las acciones de Angélica. En cuanto a Albert, desde la perspectiva de Cecilia, parecía comportarse lo suficientemente bien como para evitar incidentes diplomáticos. Sin embargo, el hecho de que regresara a su tierra natal poco después de que Cecilia llegara a este país sugería que probablemente lo habían traído de vuelta porque ya no podía controlar su comportamiento. El deber más importante de un miembro de la realeza era dejar descendencia para el futuro. Por esa razón, el matrimonio del príncipe heredero era un asunto de gran preocupación para el pueblo. Si la línea directa de sucesión se rompía, estallaría una lucha por el trono que sumiría al país en el caos. Además, que Albert cumpliera 21 años ese año sin prometida y mucho menos esposa era una situación completamente anormal. Cecilia pensó que ya nada de eso le importaba. Trabajando como costurera y traduciendo libros por su cuenta, había logrado ahorrar suficiente dinero. Recientemente por fin había podido vestir adecuadamente y empezar a trabajar como intérprete. Se consideraba afortunada de que un mercader que había visto sus traducciones la contratara como su asistente personal e incluso se ofreciera a pagar su preparación. Luego reflexionó que tras mudarse a un lugar más seguro, el estado de su madre había mejorado considerablemente. Parecía que su madre estaba aceptando gradualmente la realidad y Cecilia creía que si seguían viviendo así, su madre podría volver a ser la persona que era antes. El mercader se acercó a Pía, el nombre falso de Cecilia, y le pidió que le llevara té al invitado. Cecilia aceptó. Mientras preparaba el té, pensó que aunque nominalmente era intérprete, en realidad era más como una sirvienta que hacía cualquier tarea que le ordenaran. Mientras llevaba el té, razonó que aunque se le llamara trabajo servil, los libros eran manejados por gente educada que sabía leer, así que no la tratarían mal. Pía había jurado no volver a confiar en nadie. Sin embargo, en ese momento bajó la guardia por completo. Al entrar en la habitación se quedó helada de la impresión de pie frente a alguien que no debería haber estado allí para nada. Cecilia se quedó paralizada preguntándose por qué Albert, el príncipe heredero de este país, estaba en un lugar como ese. Dudaba mucho que su reacción anterior hubiera sido suficiente para engañarlo, aunque una vez fueron amigos de la infancia. Albert había sido completamente hechizado por Angélica, convirtiendo a Cecilia en su enemiga. Incluso existía la posibilidad de que la capturara y se la entregara a Angélica. Cecilia consideró si simplemente debía huir. Incluso después de conseguir por fin una vida estable, recordaba cómo su madre, antes tan joven, se había consumido hasta quedar irreconocible en tan poco tiempo durante su viaje sin rumbo.
Noche tras noche, Sicilia había calmado y consolado a su madre mientras gritaba y se agitaba en sueños. Y había días en que Sicilia esperaba desesperadamente la mañana sintiendo que podría derrumbarse y llorar. La única razón por la que Sicilia había llegado tan lejos era porque quería demostrarles a su padre y a Angélica que estaban equivocados. Incluso después de superar esas dificultades, la persistente presencia de Angélica amenazaba ahora con robarle su lugar una vez más. Sicilia se preguntaba si debía tomar a su madre y huir juntas o negar de nuevo su identidad como Sicilia. Se fijó en el hombre que estaba junto a Albert y lo reconoció como Serge, el hombre que había acompañado a Albert durante su viaje de estudios al extranjero. El dolor en la mirada de Serge la hizo desviar la vista. Albert se dirigió a Cecilia y ella respondió afirmando que, como ya había dicho antes, creía que Albert la había confundido con otra persona. Pensó que si hubiera sabido que esto pasaría debería haberse cortado el pelo. Cuando Serge le preguntó su nombre, Sicilia se presentó como Pia y afirmó que no tenía apellido. Cuando Albert la llamó, Pia Cecilia sintió que ser llamada por ese nombre por alguien de su pasado hacía parecer que su antiguo yo realmente había muerto. Justo cuando Albert iba a decir algo más, llegó el mercader y se disculpó por haberlos hecho esperar. Después de un rato, Albert y Serge se marcharon. El mercader le dijo entonces a Pia que Su Alteza, el príncipe Albert, la había convocado para la tarde siguiente y que insistían en que fuera al castillo. Pia se quedó de piedra preguntándose por qué demonios la habían convocado. Pensó que, en efecto, falsificar la identidad era un delito y temió que tuvieran la intención de condenarla públicamente. El mercader le preguntó si se encontraba bien, pues la notaba pálida. Cecilia le dio las gracias y dijo que lo entendía. Más tarde recordó que Albert había estado a punto de decir algo, y pensó que probablemente no tenía sentido darle más vueltas ya que de todos modos él estaba enamorado de Angélica. Como era el príncipe heredero quien la había convocado Sicilia, sabía que no tenía más opción que obedecer. Por si le pasaba algo, le pidió a la casera que cuidara de su madre antes de dirigirse al castillo. Mientras Sicilia viajaba, pensó que aunque este cuerpo fuera capturado, deseaba mantener la cabeza en alto sin avergonzarse de sus actos. Era precisamente por eso que se había ataviado con las mejores prendas que poseía. Notó que el carruaje compartido se sacudía sorprendentemente poco, aunque casi había olvidado la comodidad de un carruaje ducal con el que compararlo. Sicilia reflexionó que su pasado como hija de un duque ahora no le parecía más que un sueño. Casi parecía como si hubiera vivido toda su vida como Pia. Y si ese fuera realmente el caso, se preguntó si podría haberse alegrado sin más por la convocatoria de Albert. Dentro del carruaje un niño le señaló el castillo a su madre, comentando su tamaño, y la madre convino en que era realmente enorme. Esta era la residencia real del rey Teofilis. Cecilia recordó que la última vez que había visitado ese lugar fue como pareja de Leon durante la que había sido la época más gloriosa de su vida. Ahora Sicilia había aprendido tantas cosas que no sabía en aquel entonces. El dolor de ser traicionada por aquellos en quienes había creído la realidad de la vida plebeya, donde las palabras bonitas no significaban nada, la dureza de hacer las tareas del hogar con sus propias manos, y lo que realmente significaba odiar a alguien. Sicilia pensó que la Sicilia, a la que Albert llamaba, ya no existía. Ni siquiera podía recordar cómo solía reír. Cuando entró en el castillo, una criada le indicó que levantara la cabeza afirmando que la persona que tenía delante no era alguien que mereciera el respeto de Cecilia. Se dirigieron hacia una puerta enorme y Cecilia sintió una oleada de ira cuando la criada la dejó allí. Un guardia abrió la puerta y le mostró el camino. Sicilia resolvió que pasara lo que pasara, mantendría la cabeza en alto y lo afrontaría todo con calma. Al entrar en la sala encontró a Albert y a Serge sentados cerca de una mesa. Sicilia había esperado todo un ejército de caballeros fornidos. Sin embargo, solo estaban presentes Albert y Serge. Se dio cuenta de que ya había estado en esa habitación. En el pasado había recibido una cálida bienvenida aquí junto a Lionel. Se preguntó por qué alguien como ella había sido llevada a una sala de recepción destinada a invitados de estado, y se dio cuenta de que solo un caballero montaba guardia. Entonces se percató de que ni siquiera la habían registrado y se preguntó en qué estaban pensando. Albert estaba sentado en silencio con una expresión de tristeza, y Cecilia se preguntó por qué parecía él tan afligido cuando era ella la que debería estar sufriendo. Albert ordenó entonces al caballero que se marchara. Cecilia se quedó atónita de que despidiera a su guardia a pesar de que sospechaba que era Sicilia. Se preguntó qué habría pasado si hubiera intentado atacarlo o si hubiera escondido un arma. Ella le preguntó si de verdad creía que nadie en el mundo le guardaba rencor. De repente Albert cayó de rodillas. Cecilia se quedó paralizada del shock, incapaz de comprender lo que estaba pasando. Un acto así era impensable para un príncipe heredero
y superaba con creces cualquier cosa que ella hubiera podido anticipar. Le comentó a Serge que su amo debía de haberse vuelto loco solo para que Serge también se arrodillara. Cecilia estaba completamente atónita. Albert declaró que le debía una disculpa a Sicilia. Admitió que no solo no había logrado salvarla, sino que también había ayudado a Lionel cuando intentó expulsarla. Serge continuó afirmando que él tampoco había logrado corregir el comportamiento de su amo y ofreció sus más sinceras disculpas a Lady Sicilia. Sicilia no podía entender lo que estaba presenciando. Se preguntaba si realmente se estaban disculpando y por qué exactamente lo hacían. Después de todo lo que había sucedido, no podía comprender por qué buscarían el perdón. Ahora, su mente no podía procesar el peso de las disculpas que le ofrecían los dos hombres. Sicilia estaba desconcertada por la repentina disculpa. Albert explicó que ni él mismo entendía por qué había actuado de esa manera. Desde el momento en que conoció a Angélica, ella se convirtió en lo único en lo que podía pensar y llegó a odiar a los hombres que la rodeaban. Ese odio se volvió insoportable y admitió que quería ganarse su favor a cualquier precio. Llegó a decir que si Angélica le hubiera pedido que matara a alguien, no habría dudado. Albert, Lionel y los demás aceptaban duelos activamente. A menudo eran desafiados y a veces los retadores morían como resultado. Cuando esos retadores resultaban ser nobles, el resentimiento se dirigía naturalmente hacia Lionel y su grupo. Sicilia recordó cómo una vez le advirtió a Lionel que crear discordia con la nobleza no traería ningún beneficio, especialmente para alguien destinado a ser el futuro heredero al trono. Lionel había respondido con desdén diciendo que si los nobles la deseaban tanto, simplemente deberían tomarla como amante de Sicilia. Su consejo nunca había llegado al corazón de Lion y Sicilia. Se dio cuenta de que esta era probablemente la razón por la que Albert había sido enviado de vuelta al país. Albert reveló entonces que había matado al hijo de un noble de Persal en un duelo, y esa fue la razón por la que se vio obligado a regresar. Después de volver a casa, el horror de sus actos comenzó a calar lentamente en él. Dijo que fue a visitar a la familia afligida para disculparse solo para descubrir que ya habían sido aplastados y arruinados por haber incurrido en el desagrado de Angélica. Esa fue la primera vez que Albert sintió un verdadero miedo hacia Angélica. Serge añadió que Albert siguió buscando a la familia afligida en su búsqueda de redención, pero nunca más se supo de ellos, lo que le pareció sospechoso. Más tarde Serge escuchó un rumor de un mercader de libros sobre una mujer que podía traducir libros y poseía una gran cantidad de conocimiento. Creyendo que la traductora era una antigua mujer noble que había aprendido lo suficiente como para adquirir tales habilidades, Serge ordenó al mercader que la protegiera. Sicilia se enfureció al darse cuenta de que incluso el haber sido contratada por esa compañía cuando estaba en su peor momento podría haber sido parte del plan de Albert desde el principio. Afirmó que el pasado del hijo del noble que Albert había matado y el sufrimiento que siguió no tenían nada que ver con ella. Exigió saber qué esperaban que hiciera. Albert se entristeció y admitió que no importaba cuántas veces se disculpara, nunca sería suficiente. A pesar de que Cecilia había sido su amiga, no había logrado salvarla y lamentaba profundamente ese hecho. En ese momento Sicilia lo interrumpió diciendo que si Albert seguía disculpándose, ella se vería obligada a perdonarlo. Sin embargo, el perdón era imposible para ella. Explicó que nunca podría perdonar la miseria de sobrevivir comiendo hierbas para no morir de hambre. Sicilia añadió que Albert nunca podría entender el dolor de someterse a un hombre vulgar, y preguntó si esperaba que perdonara tal humillación simplemente porque se había arrodillado. Albert estaba visiblemente conmocionado. Sicilia entonces afirmó que no podía perdonar nada de eso. Dejó claro que no quería volver a involucrarse con ese país ni con ninguno de ellos nunca más. Dijo que si su presencia era tan molesta, se iría del país, pues ya había aprendido que podía hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Albert se echó a llorar. Sicilia se preguntó por qué era él quien derramaba lágrimas, ya que era la primera vez que lo veía llorar. Recordó los estudios imperiales impartidos por su tutor, que decían que aquellos que están por encima de los demás nunca deben mostrar sus emociones. Un rey no debe derramar lágrimas sin importar quién esté frente a él y en su lugar, debe permitir que otros lloren en su nombre. Entonces le preguntó si Albert había recibido la misma educación y le cuestionó por qué estaba llorando. Albert respondió que era porque la propia Sicilia estaba llorando. Cecilia se confundió preguntándose en qué momento había empezado a llorar. Levantó la voz insistiendo en que Albert fue quien lloró primero y preguntándole si se estaba compadeciendo de ella. Albert lo negó afirmando que estaba maldiciendo su propia impotencia por no haber podido hacer nada por ella en su momento más oscuro. Admitió que si fuera posible descuartizaría miembro por miembro al hombre que había abusado de Cecilia. Serge interrumpió disculpándose por su impertinencia
y preguntó con cautela dónde se encontraba ahora ese hombre vulgar. Cecilia le preguntó por qué hacía esa pregunta. Serge respondió jurando que no tenía intención de humillar a Lady Cecilia, pero explicó que su amo podría de verdad ir a matar a ese hombre, así que solo estaba siendo precavido. Cecilia se sorprendió y se preguntó por qué llegarían tan lejos como para hablar de matar a alguien. Pensó que quizás habían despertado al placer de quitar vidas. Luego preguntó a qué se referían con saber dónde estaba el hombre, explicando que se habían separado al llegar a esta ciudad ya que el contrato solo duraba hasta su llegada. Albert y Serge, Betty, parecían confundidos por la mención de un contrato. Así que Cecilia explicó que habría sido una imprudencia que dos mujeres viajaran solas. Reveló que había usado el dinero de la venta de sus joyas para contratar guardias. No solo se aprovecharon de su situación vulnerable y le quitaron su fortuna, sino que también la obligaron a actuar como su sirvienta. Cuando Serge comentó que esos hombres tenían caras vulgares y de repente se quedó paralizado, Cecilia se confundió. Serge entonces preguntó si hacer todo lo que un hombre dijera significaba exactamente lo que parecía. Cecilia preguntó de qué estaba hablando, afirmando que había estado diciendo lo mismo desde el principio. Ambos hombres se quedaron inmóviles y de repente Albert se desplomó. Cecilia gritó el nombre de Albert, pero se detuvo en seco. Serge le gritó a su Alteza que se quedara con ellos. Cecilia observó que la tez de Albert era buena y su respiración estable, así que no parecía haber nada malo a primera vista. Aún así, se preguntó qué demonios había pasado para que de todas las personas el príncipe heredero cayera de rodillas y se desplomara justo frente a ella. Reflexionó que últimamente había estado expresando sus emociones con demasiada libertad, y la conversación de hoy la había dejado completamente agotada. Se negó a arrodillarse para ayudarlo, sabiendo que hacerlo parecería como si lo hubiera perdonado. Cuando Albert recuperó la conciencia, se disculpó por perder la compostura. Cecilia respondió con frialdad que jamás lo perdonaría en toda la eternidad. Le advirtió que no asumiera que todo saldría como él quisiera, solo por su alto estatus, recordándole que un día ciertamente podría ser arrastrado desde esa posición. Cecilia hizo una pausa pensando que, como era de esperar del príncipe heredero, su intensidad al enfadarse era aterradora. Luego se dio la vuelta y declaró que no tenía la más mínima intención de volver a involucrarse con esa gente, exigiendo que la dejaran ir de inmediato. Cuando Cecilia se dirigía hacia la puerta, Albert la detuvo. Él afirmó que no podía permitirlo, explicando que no la había llamado solo para disculparse y que si era posible deseaba prestarle su ayuda. Cecilia se quedó confundida ante esto. Albert continuó explicando que los sucesos en torno a Angélica eran demasiado extraños, como si estuviera manipulando a los hombres a su alrededor exactamente a su antojo. Añadió que Pearl se encontraba ahora en una situación aún más grave que cuando Cecilia se fue. Albert advirtió además que si estallara una guerra civil su país no saldría ileso. De hecho, reveló que ya existía una facción que conspiraba para incitar a una rebelión con el fin de absorber su nación en la suya. Albert explicó que era precisamente por eso que necesitaba la ayuda de la única persona que se había mantenido racional hasta el final para evitar lo que se avecinaba. Cecilia respondió con frialdad que no podría importarle menos lo que le pasara a un país como ese. Albert le preguntó entonces si pensaba seguir huyendo de Angélica para siempre, incluso hasta el fin del mundo, y le cuestionó si no era hora de que lanzara un contraataque, ya que ella no era del tipo que simplemente soporta ser derrotada sin resistirse. Cecilia reflexionó que Albert sabía muy bien cuánto odiaba ella perder. De repente Serge exclamó que todo estaba sucediendo demasiado rápido e instó a la señorita Cecilia a que se tomara su tiempo para pensarlo, señalando que debía de estar agotada. Le sugirió que descansara en el castillo por ese día, explicando que le habían preparado una cálida bienvenida. A Cecilia la condujeron a una habitación de invitados. Más tarde Albert le dijo a Serge que se sentía aliviado de que ella hubiera aceptado quedarse en el castillo por el momento. Serge respondió que él también estaba aliviado, admitiendo que desde que se enteró de que la señorita Cecilia estaba en su país, Su Alteza había estado visiblemente inquieto. Albert entonces comentó que Serge debía de saber que ella estaba en el país mucho antes, y le preguntó por qué no había actuado si sabía dónde se encontraba. Serge explicó que solo recientemente habían podido confirmar que realmente se trataba de ella. Además, Su Alteza no había estado en condiciones de ver a nadie debido a los efectos secundarios persistentes de haber disipado la magia de encantamiento. Serge añadió que tuvieron suerte de que la bruja se fijara en el reino, lo invocara, porque de lo contrario Albert seguiría como loco gritando el nombre de Angélica. Albert comentó que a ambos se les había levantado la maldición al mismo tiempo y preguntó por qué Serge se había recuperado más rápido, diciendo que era injusto. Serge le explicó que Albert había pasado mucho más tiempo con Lady Angélica que él.
Incluso hubo periodos en los que a Serge lo mantuvieron deliberadamente alejado de ella. Añadió que había oído que la magia de seducción solo afectaba a quienes ya albergaban el más mínimo afecto, y especuló que como él era más frío, la magia podría no haberse aferrado con tanta fuerza. Serge explicó además que, según la bruja, el lanzador que les echó el hechizo era muy hábil. La idea de que una nación vecina estuviera siendo manipulada por un oponente así le daba dolor de cabeza. Ambos consideraron que el lanzador era probablemente la propia Angélica o alguien muy cercano a ella. En la actualidad, su país y Pearl estaban unidos por un tratado de paz. Albert se dio cuenta entonces de que una vez disipado el hechizo de seducción, el lanzador podría haber intentado matarlo, y admitió que no podían negar esa posibilidad. Serge respondió que fue una suerte que Albert no hubiera muerto. Cuando la maldición se rompió y Albert comenzó a recuperar la cordura, se arrepintió profundamente de sus atroces acciones e intentó suicidarse impulsivamente. Sin embargo, no había logrado detener la persecución de Cecilia, una vieja amiga, y de hecho, lo que más lamentaba era su propia participación en ella. Albert recordó entonces las palabras que Serge había usado para detenerlo, recordándole que si Su Alteza moría, no quedaría nadie para proteger a Lady Cecilia una vez que finalmente la encontraran. Serge lo afirmó diciendo que por el bien de Cecilia soportó los dolorosos efectos secundarios de la ruptura de la maldición y se obligó a recuperar la razón. Albert reflexionó que era cierto lo que se decía de buscar a la familia del difunto y que fue una suerte que el trabajo de traducción de Cecilia hubiera llamado la atención de un mercader que visitaba frecuentemente el castillo. Serge admitió que se había sentido profundamente conmovido cuando Albert comenzó a llorar, pero se sintió aliviado de que no le hubiera pasado nada a la señorita Cecilia. Añadió que si la realidad de estar a merced de los hombres era tan terrible como imaginaban entonces su supervivencia, era casi un milagro. Albert se preguntó si él mismo habría podido mantenerla compostura considerando quién era Cecilia para él, ya que había sido su primer amor. Serge mencionó entonces que se había decidido desde su primer encuentro que Cecilia se casaría con Lionel. En ese momento, Albert le dijo bruscamente a Serge que se detuviera, diciendo que era de mal gusto hablar de esas cosas. Serge guardó silencio, comprendiendo que su señor estaba ocultando una vez más sus verdaderos sentimientos. A la mañana siguiente, una doncella vino a preguntar si Cecilia estaba despierta. Cecilia recordó que estaba en el castillo real de Theophilus. Mientras desayunaba, pensó que normalmente a esa hora estaría preparando el almuerzo de su madre y saliendo corriendo de casa. Sin embargo, había puesto la protección de su madre como condición para quedarse en este castillo. Luego reflexionó que si lo que Albert y los demás habían dicho el día anterior era cierto, entonces parecía que podía confiar en que cuidarían de su madre. La doncella apareció de nuevo y dijo que, si a Cecilia le parecía bien Su Alteza, deseaba verla de nuevo esa tarde, y le preguntó si le gustaría cambiarse de ropa. Cecilia pensó que la reunión no era obligatoria, y respondió que aunque quisiera cambiarse, no había traído ningún otro vestido con ella. La doncella le dijo que no se preocupara por el vestido, explicando que se había hecho un vestido hace algún tiempo como regalo para ella. Cecilia se confundió y comentó que no tenía la suficiente confianza con Albert como para intercambiar ropa y que en cuanto a parientes, su hermano era su prometido. Además, señaló que para hacer un vestido se necesitarían medidas detalladas. La doncella se sintió incómoda y dijo que se suponía que no debía contarle a la princesa lo que acababan de hablar, pidiéndole que olvidara todo lo que había dicho. Cecilia guardó silencio. Cecilia dijo entonces que agradecía la oferta, pero que su talla había cambiado bastante durante el último año y pidió que llamaran a una costurera experta de inmediato. Pensó que nunca había imaginado que volvería a estar en posición de llamar a una costurera. La costurera llegó y ajustó el vestido. Cuando Cecilia lo vio, pensó que era del mismo color azul violáceo que los ojos de Albert, y se preguntó si realmente habría sido un regalo para otra persona. La doncella dijo que todo estaría bien y le dijo a Cecilia que no se preocupara llamándola princesa. Cecilia se preguntó por qué la llamaban princesa y cómo Serge habría explicado las cosas. Mientras caminaban, Cecilia se fijó en el patio y pensó que solo a unos pocos elegidos de sangre real se les permitía estar allí. De niña siempre había soñado con entrar en este lugar al menos una vez. Luego le preguntó a la doncella si realmente estaba bien que estuviera en un lugar así, y notó que cada vez que hacía esta pregunta era ignorada, lo que le hizo suponer que no había problema. Después de un rato, Cecilia pensó que hasta las botas debían haber sido preparadas específicamente para que pudieran caminar por el jardín. Entonces vio a Albert sentado en un banco en el jardín. Cuando él la vio, le preguntó qué hacía allí. Cecilia se disculpó y llamó a la sirvienta diciendo que de verdad no deberían haber entrado al jardín. Albert se sonrojó y le preguntó por el vestido. «Tato»,
Sicilia volvió a llamar a la sirvienta preguntándole si de verdad tampoco debería llevar este vestido, y se preguntó en qué diablos estaría pensando la sirvienta. Cuando Albert preguntó por qué había una bruja con Sicilia, ella se quedó helada. Pensó que Angélica había jugado con Albert solo para que terminara confundiendo a una sirvienta con una bruja, y sintió que era un príncipe totalmente decepcionante. Entonces se preguntó cómo era posible que cometiera semejante error. En ese momento la sirvienta usó magia y reveló su verdadera forma. La bruja se rió y dijo que había sido divertido y que Sicilia había aprobado con creces. La bruja se sentó en el banco diciendo que era agotador hablar de pie y les pidió que también se sentaran. Albert dijo que aún no le había explicado la situación a Sicilia y que hacer esto tan de repente, incluyendo el asunto del vestido, no era lo ideal. Sicilia dijo que después de todo, sabía que no debería haber usado el vestido. Albert respondió que le había metido aguja para ajustar la talla y que más tarde lo devolvería a su estado original. Luego añadió que el vestido estaba bien, así que no era eso lo que quería decir y que le quedaba muy bien. Sicilia pensó en recibir un cumplido mientras llevaba un vestido. Se sentía como en los viejos tiempos y Sicilia preguntó a qué se refería la bruja. Entonces se fijó en el pelo plateado y los ojos rojos de la mujer y se preguntó cómo había estado convencida hasta ahora de que la bruja era una simple sirvienta. La bruja señaló a Sicilia y usó su magia, y un poderoso viento se levantó de repente a su alrededor. Albert agarró a Sicilia inmediatamente. Cuando el viento cesó, ambos se dieron cuenta de lo cerca que estaban y la situación les pareció incómoda. Entonces una bola apareció de repente flotando en el aire ante ellos y Cecilia sintió una extraña nostalgia al mirarla. La bruja comentó que era espléndido, diciendo que parecía haber usado bastante poder para protegerlos y que aún así de alguna manera había sobrevivido. Sicilia se preguntó qué demonios era aquello. La bruja le explicó entonces que el objeto era un espíritu guardián que la protegía. Al oír esto, Cecilia se preguntó qué era exactamente ese espíritu guardián del que hablaba la bruja. La bruja explicó que cuando nace una niña con la aptitud para convertirse en bruja, aparece un espíritu guardián y la protege desde las sombras y desde la luz. O mejor dicho, solo una chica a la que se le aparece el espíritu guardián está cualificada para convertirse en bruja. A Sicilia le costaba entenderlo, ya que siempre había creído que las brujas y la magia solo existían en los cuentos de hadas y se preguntó si de verdad tenía el potencial para convertirse en una. Ni siquiera sabía si eso era algo bueno o malo. Sicilia se dio cuenta entonces de que esa pequeña bola de pelo había estado con ella desde que nació. Incluso durante el tiempo que había estado luchando completamente sola en Pearl, siempre había estado a su lado apoyándola en todo momento. En aquel entonces, se vio obligada a enfrentarse a todos sola. Pero quizás no había perdido la cabeza precisamente porque este pequeño ser había estado con ella. De repente la bola de pelo saltó hacia Albert. La bruja explicó que por ahora esto era solo una forma temporal, pero que una vez que su magia se recuperara, debería poder volver a su verdadero ser. Para que eso ocurriera, Sicilia tendría que someterse a un entrenamiento para convertirse en bruja. Sicilia se sintió confundida al oír la palabra entrenamiento. La bruja explicó entonces que si el poder del espíritu guardián regresara a derrotar a la bruja que anidaba en el reino vecino, sería fácil. Sin embargo, en las circunstancias actuales tardaría décadas en recuperar todo su poder y por eso era necesario el entrenamiento. Sicilia preguntó si la bruja quería decir que también había una bruja en Pearl. La bruja lo afirmó y declaró que quien había lanzado el hechizo de encanto sobre Albert y había enloquecido al país no era otra que una bruja como ella. Añadió que era una magia del peor, gusto posible que retorcía la voluntad de la gente y la manipulaba a su antojo. Sicilia pensó entonces en Angélica y se dio cuenta de que en otras palabras cada una de las tragedias que había causado era en realidad el resultado de la magia. Sicilia sintió que no se podía hacer nada, ya que no era algo que pretendiera decir en voz alta. Preguntó por qué tenía que ser ella explicando que simplemente deseaba vivir una vida tranquila de ahora en adelante. Añadió que ya no le quedaba ni una pizca de deseo de enfrentarse a esa mujer, o de salvar a su padre o a su antiguo prometido, y que no le importaba si ese reino se arruinaba por ello. Cuestionó por qué le decían que se convirtiera en bruja cuando ni siquiera sabía lo que eso significaba realmente. La bruja guardó silencio un momento, luego sonrió y dijo que Sicilia tenía toda la razón. Luego le pidió que tomara asiento. De repente Albert alzó la voz, pero la bruja le pellizcó la nariz y le dijo que no se enfadara tanto. Sicilia pensó que estaban jugando con Albert como si fuera un títere, y preguntó si la bruja también estaba usando magia de encantamiento con él. La bruja le preguntó a Sicilia cuál de las dos creía que era. Sicilia respondió que le daba igual, ya que eso ya no tenía nada que ver con ella. La bola de espíritu tembló,
y la bruja le dijo que no se preocupara disculpándose con la chica que poseía las cualidades de una bruja. Dijo que había pasado tanto tiempo desde que interactuaba con humanos que se le había ido la mano con su pequeña broma. Entonces se presentó como Shifa explicando que hacía siglos que no hablaba así y que había perdido la noción de cómo comportarse. Sicilia preguntó si eso significaba que Shifa no solía residir en ese país. La bruja lo confirmó y dijo que servir en la corte no iba con su naturaleza, pero que cuando sus viejos amigos la llamaban difícilmente podía negarse. Ante la confusión de Sicilia, la bruja explicó que ella había sido un rey de esa tierra generaciones atrás y añadió que había venido a ese país en respuesta al llamado del rey Teófilus. Luego explicó que había sido invocada para salvar al hijo del rey quien había sido hechizado por una bruja. Cuando Sicilia se mostró confundida acerca de esta invocación, la bruja recordó la carta que decía que a quien enseñara al príncipe heredero sobre el amor, se le concedería el puesto de princesa heredera, explicando que esa frase había sido el código para invocarla. Cecilia se quedó impactada con esta revelación y la bruja añadió que Albert había roto la maldición que pesaba sobre el príncipe, lo que los había llevado a la situación actual. Sicilia reflexionó sobre el hecho de que la familia real Theophilis guardara semejante secreto y se preguntó qué edad tendría realmente aquella bruja. La bruja explicó que el poder de una bruja era inmenso y que si se usaba mal era lo suficientemente fuerte como para alterar el destino de una nación entera. Precisamente por eso, aquellas con la aptitud necesaria debían aprender a controlar su propio poder. Continuó diciendo que Sicilia acababa de despertar al poder de una bruja y que una vez que ese despertar ocurría, ya no había vuelta atrás. El hecho de que Sicilia ahora pudiera ver a los espíritus guardianes era la prueba de ello. Sicilia exclamó que no podía ser verdad y cuestionó si la propia bruja no le había despertado su poder sin su consentimiento. La bruja admitió que había estado mal por su parte no comprobarlo, primero, pero explicó que Sicilia se encontraba en un estado mucho más crítico de lo que creía. Añadió que la prueba era que el espíritu guardián se hubiera encogido hasta tal punto y que si la hubieran dejado sola el espíritu habría desaparecido en poco tiempo y Sicilia también habría perdido la vida. La bruja afirmó que la bruja y Persal probablemente habían previsto esto y por eso habían abandonado a Sicilia. Sicilia se aterrorizó al oír que podría haber perdido la vida de su espíritu guardián. Entonces se dio cuenta de que su poder había sido despertado en contra de su voluntad y que le dijeran que ese pequeño ser que la había cuidado durante todo su sufrimiento se estaba desvaneciendo, la hizo sentir profundamente inquieta. Sicilia preguntó entonces si todo lo que tenía que hacer era aprender a controlar sus poderes de bruja, y la bruja lo confirmó. La bruja explicó además que Albert probablemente se ocuparía de las necesidades diarias de Sicilia y que poder usar el poder de una bruja sería conveniente en muchos aspectos. Por lo tanto, no creía que fueran del todo malas noticias para Sicilia. Sicilia pensó en lo reacia que era a involucrarse con Albert más de lo que ya estaba. Sin embargo, ahora que podía ver a esas pequeñas bolas de pelo, sentía que nunca podría volver a la vida que tenía antes de despertar a la magia. Al mismo tiempo no conocía ninguna otra forma de aprender magia. Finalmente Sicilia dijo que no podía afirmar que lo entendía todo por completo, pero que tampoco era como si tuviera otro lugar a donde ir. La bruja respondió que por el momento se quedaría al cuidado de Sicilia. Con eso Sicilia tomó la decisión de aprender sobre su poder recién despertado. Como Albert se resistía a que Sicilia abandonara la capital, se decidió que vivirían en el pabellón de caza real, ubicado en el bosque cercano. Mientras tomaba el té, Sicilia pensó que le habían dicho que el castillo se ocuparía de su madre, lo que significaba que por el momento no necesitaba preocuparse por ganarse la vida. Todo lo que le quedaba era aprender a usar sus poderes de bruja. Habían pasado unos 10 días desde que llegó allí. Sin embargo, la bruja se ausentaba tan a menudo que en realidad Cecilia pasaba los días simplemente distraída con la bolita de pelo dentro del pabellón de caza. Reflexionó que su rutina diaria consistía en despertarse, lavar la ropa, prepararse el almuerzo y luego salir a explorar los alrededores. Un día regresó de repente y Cecilia se sintió genuinamente feliz de verla. Cecilia se quejó pidiéndole que dejara de azotar su cuerpo contra la puerta cada 2 por 3 y le preguntó si no podía volver a casa de una forma más normal. Luego preguntó si de verdad iban a seguir viviendo así y si no se suponía que debían impedir que Angélica hiciera lo que le viniera en gana. Brayley le preguntó a Cecilia si por fin se había armado de valor para luchar contra la bruja que había intentado echarla. Cecilia se quedó de piedra al oír eso. Se preguntó si había alguna razón para pelear con Angélica y si Brayley no podría encargarse del asunto en su lugar. Esta se rió en respuesta. Entonces le explicó que no había ninguna razón para ello, afirmando que solo había tratado a ese chico porque tenía lazos con la realeza de Ceylus y que no sabía nada de un país llamado Pearl.
Cecilia se sintió incómoda al escuchar esto. Brayley le dijo sin rodeos que le daba demasiadas vueltas a cosas innecesarias, que ya había sufrido bastante, y que simplemente debía tomárselo con calma y descansar un poco. Cecilia la regañó señalando que no le había enseñado ni una sola cosa sobre las técnicas para convertirse en bruja, y le recordó que le había dicho que podría ser mortal si no lo trataba. Brayley respondió que Cecilia era simplemente demasiado impaciente y que por eso terminaba siendo incapaz de ver las cosas que se suponía que debía ver. Cecilia le preguntó qué quería decir con las cosas que debía ver, pero Brayley respondió que se iba a la cama diciendo que la falta de sueño era el peor enemigo de la belleza. Cecilia entonces preguntó si la belleza tenía algo que ver con el arte de convertirse en bruja. Brayley lo afirmó y la instó a darse prisa y a irse a dormir también. Después de eso, Cecilia le preguntó al espíritu bola de pelo si había engordado un poco, lo que visiblemente lo enfadó. Cecilia entonces se dio cuenta de que la bola de pelo realmente había crecido y que su cola y sus ojos de color púrpura pálido comenzaban a ser visibles. Se disculpó con el espíritu. Entonces Cecilia recordó que cuando era hija de un duque tener mascotas era una moda entre las mujeres de la nobleza. Su padre le había comprado un gato a Angélica y le había preguntado si Cecilia también quería uno, pero ella se había negado pensando que una mascota cuidada por alguien como ella, que no sabía nada del amor, sería digna de lástima. Ahora, al ver al espíritu guardián enfadarse, Cecilia se rió y se preguntó si estaba intentando consolarla. Reflexionó sobre cuánto tiempo había pasado desde que se sentía así de tranquila, e incluso pensó que tal vez Angélica la había envenenado. Cecilia se dio cuenta de que Angélica le había destrozado el ánimo una y otra vez hasta el punto de que ya no podía ni pensar con claridad. Justo en ese momento apareció Brayley y comentó que por fin Cecilia había sonreído. Cecilia gritó y le preguntó cuánto tiempo llevaba ahí parada. Brayley respondió que acababa de sentir que el poder de Cecilia se había recuperado bastante, y le dijo que echara un vistazo. El espíritu bola de pelo estaba temblando. Cecilia preguntó de inmediato qué le pasaba y si le dolía algo. Brayley comentó que Cecilia se había vuelto bastante humana, añadiendo que cuando se conocieron pensó que parecía más una muñeca. Cuando Cecilia se irritó por este comentario, Brayley le dijo que se calmara y le explicó que el espíritu simplemente estaba intentando recuperar su verdadera forma. Añadió que si Cecilia estaba preocupada debería dejarlo salir por la ventana, ya que debía de sentirse apretado dentro de la casa. Cecilia abrió la ventana y dejó salir al espíritu pensando que a ella no le parecía que estuviera incómodo en absoluto. De repente se sobresaltó por una luz cegadora y se preguntó qué acababa de pasar y a dónde se había ido la bola de pelo. Brayley comentó que había sido todo un espectáculo, diciendo que el espíritu había terminado usando más poder del necesario. Salieron juntas y Cecilia se quedó boquiabierta al ver un enorme agujero en el suelo. Se preguntó si la cabaña y ella misma estaban a salvo solo gracias a Brayley. Entonces vio un grifo, y al ver sus ojos de color violeta claro, se quedó helada. El grifo empezó a jugar con ella, y Cecilia le gritó que parara. El grifo pareció desanimado, y Cecilia le preguntó si era la pequeña bola de pelo. El grifo respondió asintiendo con la cabeza. Cecilia pensó que el gesto le recordaba a Kadama. Brayley entonces le preguntó hasta cuándo pensaba seguir llamándolo Kadama, comentando que un nombre tan improvisado sería una pobre recompensa para una criatura que la había protegido todo este tiempo. Cecilia se sintió confundida sobre cómo nombrar al grifo y dijo que no se le daba bien poner nombres. Brayley le respondió que debía darle un nombre apropiado, explicando que hacerlo lo convertiría en su amigo para toda la vida. El grifo se sonrojó al oír esto. Después de pensarlo un momento, Cecilia eligió el nombre de Hepática, explicando que era el nombre de su flor favorita, una preciosa flor de color azul violáceo que se abre paso a través de la nieve blanca. Declaró que su nombre sería Hepática. Hepática batió sus alas y Cecilia le dijo que parara porque la ráfaga de viento era demasiado fuerte. Brayley comentó que se parecía igualita a Cecilia, que no le hacía caso a nadie. Cecilia protestó y le pidió que dejara de decir eso y que hiciera algo con el viento. En ese momento Cecilia se dio cuenta de que una luz se estaba acumulando alrededor de Hepática. Entonces, cuando cerró y abrió los ojos, se encontró recostada en una cama en los brazos de una niña. Mientras se preguntaba dónde estaba la niña, gritó sorprendida al ver que Cecilia se había despertado. Cecilia se preguntó quién era esta niña. Alguien entró en la habitación y ella se fijó en un elegante biombo. Al darse cuenta de que aquello ya no era el pabellón de caza, la niña rompió a llorar diciendo que había pensado que Cecilia nunca despertaría. Cecilia se dio cuenta de lo seca que tenía la garganta. Le explicó a la niña que llevaba bastante tiempo dormida y le pidió que le trajera un poco de agua. La niña salió entonces apresuradamente de la habitación.
Sicilia observó que la niña parecía tener unos 12 o 13 años, que su forma de hablar era torpe y que parecía bastante ingenua para su edad. Alguien le dijo a Sicilia que no fuera tan dura y añadió que Hipática había estado preocupado por ella todo este tiempo, actuando como un espíritu guardián que experimenta una hermosa transformación. Hipática en su forma humana dijo que quería ayudar a Sicilia. Sicilia pensó que él intentaba tan desesperadamente serle útil a alguien que le recordaba a sí misma en la época en que no sabía nada. Le pasó suavemente la mano por el pelo a Hipática y se preguntó cómo pudo haber llegado a pensar que alguien como él era una molestia. Entonces ella le agradeció por haberse quedado a su lado hasta que despertó e Hipática rompió a llorar. Hipática abrazó a Sicilia con fuerza y ella pensó que como esta vez lo vio venir, consiguió evitar golpearse la cabeza. Entonces le dijo que una chica no debería abrazar a alguien del sexo opuesto, con tanta naturalidad estando en forma humana, y que lo mismo aplicaba incluso cuando era un grifo. Añadió que si iban a permanecer juntos, Hipática necesitaba aprender la diferencia entre el bien y el mal. Hipática le preguntó si estaba realmente segura de que se quedaran juntos y Cecilia lo afirmó. Entonces, ella le preguntó si Hipática estaba seguro de que estaba bien con alguien como ella, sugiriendo que quizás estaría mejor con otra persona. Hipática respondió que quería estar con Sicilia. Ella entonces se preguntó si alguna vez alguien la había elegido por voluntad propia. Incluso su propia madre, cuando las expulsaron del país, había murmurado innumerables veces que deseaba que Cecilia no existiera. Esto se sentía completamente diferente a simplemente tomarse de las manos durante un baile. Cuando Hipática la llamó Cecilia, lo corrigió y preguntó si eso se podía cambiar. También preguntó si de verdad creía que Hipática se quedaría así para siempre. La otra persona respondió que estaba bien como estaba, diciendo que era adorable. Sicilia pensó que estaba siendo irresponsable y dijo que actuaba como si fuera el problema de otra persona, a pesar de que Hipática era quien sufriría. A este paso Sicilia razonó que la verdadera forma de Hipática se suponía que era la de un grifo, pero si iba a permanecer en forma humana como mínimo, necesitaba aprender el lenguaje y las costumbres humanas. De lo contrario, pensó que tendría que recluirse en algún bosque remoto y consideró brevemente que tal vez no estaría tan mal. Sin embargo, recordó de inmediato que algo así era imposible porque este niño comía demasiado. Entonces pensó que como ahora se alojaba en el castillo Teófilus, no tenía que preocuparse por la comida. Preguntó si todos los espíritus guardianes daban tantos problemas. Alguien respondió que Hipática era un caso especial, explicando que normalmente un espíritu guardián permanece al lado de una bruja desde su nacimiento y crecen complementándose el uno al otro. En el caso de Hipática, sin embargo, fue porque su ama había sido increíblemente densa y se rió. Sicilia se dio cuenta de que estaba diciendo que era normal que una bruja pudiera ver a su espíritu guardián desde el momento de su nacimiento. Añadió que el número total de brujas era bastante reducido y que incluso si Sicilia lo intentara, sería difícil distinguir entre lo que era normal y lo que era excepcional. Sicilia pensó que eso era cierto y que como no había precedentes no tenían más remedio que ir avanzando a tientas. Justo en ese momento llegó una doncella y dijo que Su Alteza, el príncipe heredero, había venido preguntando si Sicilia lo recibiría. Sicilia se preguntó si siquiera tenía derecho a negarse, y luego dijo que como hacía buen tiempo tomarían el té en la terraza. La doncella lo entendió y se fue. Cecilia reflexionó que habían estado tomando el té casi todos los días desde que regresaron al castillo, y se preguntó si el príncipe heredero de verdad estaba tan aburrido. Cecilia observó que como Serge no parecía preocupado, supuso que estaba gestionando sus deberes correctamente. Normalmente se habría cambiado a un vestido formal antes del té de la tarde, pero se recordó a sí misma que ya no era la hija de un duque. Cuando la doncella regresó para decir que todo estaba listo y que Su Alteza Real, el príncipe heredero, estaba esperando, Sicilia respondió que iría enseguida. Pensó que si Albert deseaba hablar con ella, seguramente era sobre Pearl. Finalmente habían llegado al punto en que tendrían que decidir qué hacer con Pearl, que había caído en un estado lamentable por culpa de la magia de Angélica. Mientras tomaban el té, Albert comentó que hacía un buen día, y Cecilia asintió. Ella pensó que era la misma frase de siempre para empezar, y se preguntó si de verdad a Albert le gustaba tanto el clima. Entonces le pidió que fuera al grano. Como Albert parecía confundido, Sicilia aclaró que se refería a Pearl. Sicilia le preguntó si Albert le estaba pidiendo ayuda para recuperar a Persal de manos de Angélica, y Albert lo confirmó. Admitió que debía ser doloroso para ella, pero dijo que necesitaba su cooperación, explicándole que tenían que sacar a Angélica del Palacio Real y restaurar el honor de Cecilia. Sicilia respondió que su honor ya no significaba nada para ella, y que si Albert le pedía que regresara a ese país, por tal motivo no tendría más remedio que negarse.
Albert pareció entristecido y dijo que esa no era la única razón como príncipe de este reino, y para enmendar sus propios errores, creía que debía detener la tiranía de Angélica, ya que no podían permitir que más gente sufriera. Sicilia desestimó esto como una tontería hipócrita, afirmando que no quería saber nada más de ese país. Añadió que si Albert continuaba con esas trivialidades abandonaría el castillo de inmediato. Sicilia dijo entonces que ahora tenía a Apática con ella y que si lo montaba en su forma de grifo una mujer sola, podría abandonar fácilmente esta nación. Albert lo negó con tristeza. Sicilia preguntó si Albert estaba desilusionado, diciendo que la Sicilia que una vez conocieron, la que estaba llena de justicia, ya no existía, que todo lo que quedaba era una mujer solitaria y rencorosa, agotada y cansada. Afirmó que por eso debían abandonar su ingenua idea de obtener su cooperación. De repente Albert le besó la mano a Sicilia y la llamó exquisita. Cecilia se sintió incómoda. Albert continuó diciendo que antes ya era hermosa, pero que después de soportar tantas dificultades, ahora irradiaba colores profundos como una mariposa que emerge de su capullo. Añadió que si fuera por su veneno con gusto moriría a sus manos. Sicilia se quedó allí en silencio preguntándose qué le pasaba, pensando que un capullo debería convertirse en una crisálida y cuestionándose si él la había considerado una oruga antes. Entonces se encontró a sí misma preguntándose sobre mariposas venenosas, pensando que tal vez se refería a una polilla. Se quedó helada deseando que alguien la ayudara. Sicilia intentó retirar la mano y le pidió que la soltara, pero cuando trató de zafarse, él solo la sujetó con más fuerza, inmovilizándola. Albert la llamó cruel y dijo que estaba justo ahí frente a ella, ardiendo en deseos, y le preguntó por qué seguía apartando la mirada. Luego la llamó diosa y le suplicó que le concediera piedad a su lamentable siervo. Sicilia permaneció inmóvil. Hipática siguió comiendo tranquilamente. Cuando estalló en carcajadas, Sicilia le gritó que parara y le exigió que hiciera algo, declarando que Albert había perdido completamente la cabeza. Cecilia se preguntaba por el príncipe que actuaba de forma tan extraña y se cuestionaba qué demonios le había pasado a Albert. Pensó que se parecía a cómo se había comportado Angélica antes. Cuando la vio reír, le gritó y detuvo su magia. Albert entonces se quedó quieto un momento y Sicilia se preguntó si las cosas habían vuelto a ser como antes. Albert afirmó que no estaban llegando a ninguna parte y que sentía la memoria un poco borrosa. Luego preguntó si le había hecho algo grosero a Sicilia. Sicilia le dijo que dejara de reír y que en su lugar le explicara qué demonios había sido eso. Ella respondió que Sicilia podía considerarlo un efecto secundario y que en resumen Albert había sido hechizado por ella. Sicilia se confundió pensando que Angélica había sido quien hechizó a Albert y que ella misma ni siquiera sabía cómo usar magia todavía. Ella explicó que aunque la maldición se había roto, Albert seguía siendo susceptible a la influencia de una bruja. Además afirmó que el encantamiento era un hechizo que magnificaba hasta la más mínima pizca de buena voluntad, y si alguien ya sentía afecto por otra persona, éste podía amplificarse innecesariamente haciéndole perder el control. Sicilia pensó que debía ser porque ella y Albert habían sido amigos desde el principio. Albert se sintió incómodo y preguntó qué demonios le había hecho. Cecilia pensó que en realidad era bastante lamentable, ya que el encantamiento de Angélica era una magia verdaderamente aterradora y perversa. Y si la propia Sicilia hubiera sido manipulada como los demás, existía la posibilidad de que hubiera cometido crímenes en contra de su voluntad. Pensó que si eso hubiera ocurrido nunca podría habérselo perdonado. Cecilia entonces pensó en cómo Albert había estado luchando contra tal sufrimiento todo este tiempo y preguntó si había algo que pudieran hacer, porque si seguía seduciendo a todo el mundo de esa manera, seguramente interferiría con los asuntos de Estado. Empezó a reír y Cecilia gritó que no era un asunto de risa. Ella respondió que era doloroso y casi trágico, y que lo poco que Cecilia estaba logrando conmover a Albert en ese momento era en realidad impresionante. Ella afirmó que no había necesidad de preocuparse, ya que los síntomas solo habían aparecido porque Sicilia era una bruja. Sicilia preguntó si eso era cierto, y le respondieron que sí, añadiendo que si se involucraba con esa bruja de nuevo, siempre existiría la posibilidad de que la arrastrara otra vez, y que precisamente por eso, para salvar al país, Sicilia era la única oponente contra la que el hechizo no funcionaba. Le explicaron además que desde su perspectiva, la cooperación de Sicilia era esencial, ya que era la temible oponente que querían expulsar a toda costa. Sicilia preguntó entonces si eso significaba que Angélica tenía miedo de ella, pues nunca lo había pensado de esa manera. Sicilia reflexionó que, pensándolo bien, tenía sentido que Angélica no se hubiera conformado con solo desterrarla de la alta sociedad, sino que sintió la necesidad de acorralarla hasta que ni siquiera su madre pudo permanecer en el país.
Entonces alguien llamó a Sicilia y le dijo que aunque llevaba poco tiempo con ella, se daba cuenta de que Sicilia era una chica orgullosa, y le preguntó si de verdad estaba bien con que la pisotearan de esa manera. Sicilia pensó en cómo había jurado que nunca más volvería a involucrarse, pero la otra persona señaló que tal vez a Sicilia no le importaba. Sin embargo, su madre había sufrido tal humillación que ni siquiera podía reconocer a su propia hija, y le preguntó si Sicilia de verdad estaba bien con dejar esa humillación sin castigo. Le preguntó si realmente estaba bien con dejar que la persona que había destrozado su orgullo se saliera con la suya. Sicilia se sintió confundida como si fuera el susurro de un demonio. Desde que fue desterrada de Persal había creído que nunca más se involucraría con ese país. Entonces, Sicilia pensó que una vez que supo que esta tragedia fue causada por una sola bruja llamada Angélica, y que ella misma poseía una aptitud que incluso esa bruja temía todo, empezó a cambiar. Sicilia pensó que la humillación era una provocación barata. Sin embargo, por muy pacífica que se volviera su vida, la rabia en su interior ardía como fuego infernal latente y sin desvanecerse jamás. Entonces pensó que si ir a Persal le permitía limpiar su nombre, y si podía demostrarles que se equivocaban con el poder de su magia, aceptaría la misión a Persal. Miraron a Sicilia y le dijeron que era difícil decirlo, pero que sabían perfectamente que ir a Persal era peligroso. Para llegar a la capital real del país vecino Persal, tendrían que pasar por el ducado de Bradley, que limitaba con Theophilus el territorio de la familia de Sicilia. Sicilia pensó que después de haber sido exiliada, el escándalo de que era una hija ilegítima aún no se había extendido y que podría haber pasado si se hubiera hecho pasar por una plebeya. Sicilia entonces afirmó que estaba segura de que la gente en la capital del territorio estaba maldiciendo su nombre y le preguntó a Albert si no era él quien quería que fuera a ese país. Como Albert se quedó en silencio, Sicilia le gritó que dejara de hacerse la víctima, ya que él era el culpable en este asunto. Le dijo que Albert había matado a un noble de Persal y que había ayudado a Angélica, la raíz de todo el mal que contribuyó a su marginación. Añadió que de ninguna manera se podía culpar de todo al hechizo, ni tampoco se podía descartar como algo que no fuera obra suya, porque para la víctima nada de eso importaba. Luego le preguntó que si a él lo mataran, podría aceptarlo si le dijeran que no había sido intencional. Sicilia se preguntó entonces si era porque había decidido ir a Persal, que las emociones que había estado reprimiendo ahora se estaban desbordando y que las palabras destinadas a herir a los demás tanto como ella había sido herida no dejaban de salir de su boca. Albert lo afirmó y declaró que había cometido un pecado y que era plenamente consciente de que no podía deshacerse. Sin embargo, dijo que seguía vivo en este país y que mientras siguiera respirando debía cumplir con lo que estaba destinado a hacer. Sicilia le preguntó si de repente había dejado de importarle y pensó que sabía que no tenía sentido hacer comentarios maliciosos o desquitarse con él, ya que Angélica era la verdadera raíz de todo este mal. Albert lo negó y respondió que ya había tomado una decisión y que se retiraría. Albert entonces se levantó y se fue diciéndole a Serge que regresaban. Alguien se rió y dijo que era divertido, ya que Sicilia podría haberle pisado la cola al león. Sicilia respondió que era una gran sobreestimación y que si Albert realmente era el príncipe heredero, entonces Theophilus estaba ciertamente a salvo. Alguien le sonrió y Sicilia pensó que esa sonrisa estaba llena de una profunda intención. Sicilia y Hipática se miraron entonces. Sicilia se enteró de que la magia podía incluso teñir el cabello de una persona y le explicaron que para su próximo viaje ella sería ahora la tía de Pía. Pía era el nombre encubierto de Sicilia, mientras que Hipática aparecería como su hermano menor. Sicilia se preguntó si realmente daba el pego. Mientras tomaban el té, Sicilia lo entendió todo y aceptó formalmente la misión a Persal. Una vez que decidió regresar a su tierra natal, todo se movió rapidísimo. Albert, o mejor dicho, su ayudante Serge, había preparado todo a la perfección, desde el carruaje hasta su historia falsa como Pía y el motivo de su viaje. Sicilia le explicó a Serge que Pía era el seudónimo que había usado una vez durante sus días como costurera. Cuando se dirigía a Pearl y Serge le pidió que repasara todos los detalles. Sicilia pensó que su consentimiento había sido la última pieza del rompecabezas. Serge le explicó entonces que su papel como sirvienta para una caravana que viajaba de Theophilus a Pearl ya estaba arreglado. Los únicos que conocían su verdadera identidad eran Hipática y al parecer también el líder de la caravana. De repente alguien llamó a la puerta preguntando por Lady Sicilia. Serge entró junto con otro hombre y declaró que si algo llegara a pasar, la caravana se encargaría de todos los arreglos necesarios. El líder de la caravana explicó que este plan podría causarle a Sicilia algunas molestias, pero esperaba que entendiera que era el método más seguro. Luego se presentó como Craig, el líder de la caravana.
Serge añadió que este hombre era un agente de su país y conocía bien la geografía de Pearl, y que estaba seguro de que Craig le sería de gran utilidad a Lady Cecilia. Cecilia se quedó impactada y se preguntó si eso significaba que Craig era un espía de Theophilus. Le preguntó a Serge si estaba seguro de que debía compartir semejante secreto de estado con ella. Serge respondió que Su Alteza le había ordenado que dijera la verdad sin ningún engaño, ya que había traicionado la confianza de Lady Cecilia una vez antes. Cecilia pensó que eso ya no era asunto suyo. Craig explicó entonces que aunque su caravana podía ser pequeña, tenía un historial comprobado y se había ganado la confianza de muchos clientes. Además, como este viaje implicaba entregar un pedido a la casa de Pearl, deberían poder pasar por los puntos de control sin muchos problemas. Cecilia afirmó que entendía que confiar en Craig era lo mejor que podía hacer y que no tenía ninguna objeción. Luego le pidió a Serge que le dijera a Su Alteza que si algo le pasaba a ella, él debía cuidar de su madre. Serge se lo confirmó y luego se marchó. Cecilia no había visto a Albert ni una sola vez desde su conversación en el jardín y se preguntó si se habría ofendido por su actitud o si simplemente estaría ocupado con sus deberes oficiales. Pensó que cualquiera de las dos opciones estaba bien y que sinceramente sería un alivio si no tuviera que volver a ver su cara nunca más. Cecilia declaró entonces que si de verdad eran sinceros en cuanto a no acumular más mentiras, quería que arreglaran las cosas para que su madre pudiera vivir en paz. Pensó que ese era casi el único deseo real que le quedaba. Cecilia reflexionó que solía tener tantos deseos y anhelos, pero ya no. Apatica la llamó Cece, y Cecilia a su vez lo llamó Kanashi. Kanashi le preguntó a Sigilia si estaba triste, y ella lo negó pensando que probablemente estaba a punto de estirar su ropa de nuevo a pesar de que era de seda. Kanashi respondió que él estaba allí con ella y que ya no estaba sola, y la abrazó. Apatica pensó entonces que de verdad necesitaba corregir su costumbre de abrazar a la gente cada vez que pasaba algo. Alguien apareció y le dijo a Apatica que dejara de pegarse a la chica. Más tarde, mientras subían al carruaje, Cecilia pensó que los carruajes normalmente estaban separados por género. Aún así, se alegró de que le permitieran a Apatica viajar con ellas. No sabía por qué, pero se sentía inquieta cada vez que le quitaba los ojos de encima. Una señora le preguntó a Cecilia hasta dónde viajaban y luego se presentó. Dijo que su nombre era Martha y que viajaba de un lugar a otro así cantando canciones. Cecilia se quedó pensando en ello y Martha explicó que la chica que la acompañaba era su compañera Sara antes de preguntarles sus nombres. Cecilia se presentó como Pía a Apatica, como el hermano pequeño de Pía, y a su acompañante como la tía de Pía, siguiendo la historia que estaban usando. Martha respondió que era un placer conocerlos y dijo que como encuentros como este eran raros, cantaría gratis. Les preguntó si tenían alguna petición y como nadie respondió les dijo que no fueran tímidos. Una chica pidió entonces la canción de la princesa y Cecilia se preguntó si de verdad era una canción tan famosa. Martha aceptó, sacó su banjo y comenzó a cantar. La canción hablaba de una bruja que visitó a una niña que vivía en un orfanato y le susurró que en realidad era una princesa. Los ojos de la niña eran azules tan hermosos como zafiros, y se decía que ese color de ojos era la prueba de su sangre real. La bruja la llevó a ver a su verdadero padre, pero en su lugar había una falsa villana que vivía libremente como le placía. Viendo a la mujer que había usurpado su lugar felizmente comprometida con el príncipe, la niña le pidió un deseo a la bruja. Quería arrebatarle todo a esa mujer, su padre rico, su amable hermano menor y su posición como prometida del príncipe. A veces aparecía otro hombre encantador, y el corazón de la chica vacilaba. Estaba el brillante hijo de un conde, el hijo de un general hábil en el manejo de la espada y un apuesto príncipe de un reino vecino. Manipulada por sus insinuaciones, la chica que una vez fue la prometida del príncipe, finalmente ascendió al puesto de reina. Mientras escuchaba, Cecilia de repente recordó la canción a la perfección. Le vinieron a la mente el duque padre de Liane, su amable hermano menor, Lionol, el príncipe y prometido, y Albert del reino vecino. Pensó que aunque no se usaban nombres propios, era una historia de acontecimientos que ella misma había vivido contada desde la perspectiva exactamente opuesta. Cecilia se sintió triste al pensar que era una historia creada únicamente para la felicidad de una princesa, donde la desgracia de la madre y la hija quedaba oculta. Apatica notó su expresión y Martha le preguntó a Cecilia si se sentía un poco mareada por el viaje en carruaje. Las otras chicas elogiaron el canto de Martha, y Cecilia pensó en cómo un suceso que podía hundir a alguien en la más profunda desesperación podía convertirse en un cuento de hadas con el que las mujeres soñaban simplemente cambiando la forma de contarlo. Cecilia se rió y dijo que era una obra maestra, disculpándose mientras explicaba que era una canción realmente preciosa. Luego dijo que nunca la había oído y preguntó si era famosa en Theophilus.
Sicilia se preguntaba de dónde diablos habría salido esa canción, pensando que necesitaba reunir toda la información posible. Como la parte del orfanato del principio era nueva para ella, reflexionó que nunca se había parado a pensar de dónde venía Angélica. Desde la perspectiva de Sicilia, Angélica simplemente había aparecido un día como la hija ilegítima de su padre. Sicilia pensó en lo común que era para los nobles tener amantes y engendrar hijos. Sin embargo, por alguna razón su padre, que siempre era estricto, había sido amable solo con su amante y la hija de esta Angélica. En poco tiempo hasta los sirvientes se habían puesto del lado de la amante y de Angélica. Aunque a Angélica podían comprarle cualquier cosa por algún motivo, ella quería todo lo que Sicilia poseía: sus joyas, sus vestidos e incluso a su prometido. Martha respondió que la canción era bastante famosa a su manera, pero que suponía que no era de extrañar que Sicilia no la hubiera oído. Cecilia preguntó qué quería decir con eso, y Martha le explicó que era lo que ella llamaría un éxito extraoficial. No era el tipo de canción que se cantaba ante grandes multitudes, porque tendía a poner a los hombres de mal humor. Añadió que era popular entre las mujeres, así que la cantaba en reuniones solo para mujeres o para las niñas. Una chica dijo que si ella dijera que le gustaba una canción así, su marido se burlaría de ella. Y otra chica estuvo de acuerdo, diciendo que por eso rara vez la escuchaban incluso cuando pasaban artistas ambulantes. Cecilia pensó que debió tener suerte de estar presente en una oportunidad tan rara de escuchar la canción. La canción de la princesa nunca se cantaba delante de los hombres, y las mujeres ni siquiera la mencionaban, y era probable que Albert y Serge aún no supieran de su existencia. Cecilia volvió a decir que era una canción preciosa, y preguntó si estaba basada en algo que hubiera sucedido de verdad en algún país. Las chicas se quedaron en silencio, y Martha se rió torpemente diciendo que Cecilia era toda una soñadora. Las otras chicas respondieron que sería maravilloso si fuera verdad. Sicilia pensó que nadie sospechaba siquiera que estuviera basada en hechos reales, y se alegró de que hubiera aligerado el ambiente, aunque no esperaba que se rieran tanto. Entonces Sicilia se dio cuenta de que tras escuchar la canción, la expresión de Rayleigh se había puesto seria. El carruaje se detuvo y todos empezaron a relajarse. Entonces él le dijo a Sicilia que esa canción que conmovía el corazón de las doncellas era en realidad un hechizo de bruja. Sicilia se quedó de piedra y preguntó qué quería decir con eso. Él le explicó que a las brujas se las consideraba herejes, y que cada vez que los humanos las descubrían eran expulsadas. Por eso las brujas eran expertas en mezclarse entre la gente y poseían muchas formas de influir en ellos. Cecilia se sintió inquieta y se preguntó si él estaba diciendo que la canción en sí era peligrosa. Pensó en la canción de la princesa y en cómo parecía describir los mismos acontecimientos que se estaban desarrollando en Pearl. A pesar de que nadie conocía su origen, Sicilia consideró que quizás así eran simplemente las canciones de los juglares ambulantes. Sin embargo, la falta de información a su alrededor resultaba inquietante. Él confirmó su preocupación. Explicó que entre la gente del carruaje había miembros de caravanas de mercaderes, así como viajeros que habían pagado el pasaje por su propia seguridad. A pesar de proceder de diferentes lugares y comunidades distintas, todos la reconocieron como la misma canción. Además, afirmó que eso significaba que había pasado un tiempo considerable desde que la canción se hizo popular por primera vez. No era algo que hubiera empezado en los últimos meses, sino hacía al menos 2 o 3 años, y posiblemente incluso más. Sicilia se sorprendió y dijo que tal cosa era imposible, porque hacía 2 años fue exactamente cuando Angélica llegó por primera vez a la casa del duque. Entonces Sicilia se dio cuenta de que si la canción había empezado a circular más de 2 años antes, significaba que la letra había sido una profecía perfecta de los acontecimientos que más tarde se desarrollaron en Pearl. En otras palabras, incluso antes de que Angélica fuera acogida como una hija, ya tenía la intención de expulsar a Sicilia y tomar su lugar como la prometida del príncipe heredero Lionel. Sicilia se dio cuenta de que todo el tiempo había estado bailando en la palma de la mano de Angélica. Luego afirmó que cada bruja tenía su propia especialidad y que la que anidaba en Persole probablemente era una bruja que manipulaba las canciones. Cuando Sicilia se preguntó qué significaba eso, le explicó que cuanta más gente cantara la canción y más se extendiera, más fuerte se volvería la magia de la bruja de las canciones. Añadió que el enemigo probablemente esperaba enseñarles la canción a los artistas ambulantes antes de hacer su movimiento, permitiendo que se extendiera por toda la tierra. Si la persona adecuada la escuchaba, podría darse cuenta de que trataba sobre percal. Pero mientras solo la escucharan los plebeyos y especialmente las mujeres, nadie se daría cuenta. Además, afirmó que ni la propia Sicilia había oído la canción hasta hoy, y que esa propagación desapercibida era exactamente cómo la bruja había obtenido su poder. Sicilia pensó que para que Forley estuviera hablando tanto debía de sentir un profundo peligro por parte de la bruja que manipulaba las canciones. A Sicilia la idea le pareció detestable,
y pensó en ella como la bruja de las canciones. Entonces se preguntó si alguien como ella podría de verdad ir a Persal y derrotar a una bruja así. Al día siguiente, mientras iban en el carruaje, una de ellas le pidió a Sixilia que la escuchara explicándole que uno de los mercenarios que viajaba con ellos había intentado coquetear con ella y le preguntó qué debía hacer. Sixilia se sintió incómoda y le dijo que hiciera lo que quisiera pensando que solo había visto a Sirius la primera noche. Entonces, Sixilia reflexionó que hablando de mercenarios todo el mundo había estado armando un alboroto porque había un hombre muy apuesto entre ellos. Entre la emoción por la canción de la princesa y las muchas jóvenes de la caravana, el romance se convirtió en un tema de conversación frecuente. Sixilia pensó que como ella había tenido prometido desde el momento en que nació, había vivido en un constante estado de incredulidad. Sin embargo, cuando se enteró de que alguien realmente se había presentado a la convocatoria para enseñarle a Albert a amar, se quedó aún más atónita. Cuando una chica comentó que era una pena que ni siquiera hubiera podido ver al príncipe Sixilia, se sintió extraña, y pensó que la ignorancia era algo verdaderamente aterrador. Martha dijo que un mercader con el que había compartido carruaje, el día anterior le mencionó que el heredero del duque de Bradley, un gran noble de Pearl, estaba de visita en el territorio. Las otras chicas reaccionaron con entusiasmo, pero Sixilia se quedó de piedra y se preguntó si eso significaba que su hermano Leanne había vuelto a la finca. Pensó que estaban en plena temporada social y se preguntó por qué dejaría la capital y a Angélica por quien estaba tan embelesado para volver justo ahora. Entonces Sixilia pensó que era imposible ya que Leanne siempre había sido frágil y se preguntó si habría vuelto a caer enfermo. Martha de repente comentó que Sixilia sí que tenía agallas e Hipática le preguntó si pasaba algo. Sixilia lo vio y pensó en lo rápido que estaba creciendo y en cómo su ceceo empezaba a desaparecer. Entonces pensó que una vez pasaran el puesto de control que tenían delante por fin estarían en Perles a tierra del destino. Pronto llegaron y un guardia estaba cerca. Sixilia se preguntó si ese era el puesto de control. Pensando que probablemente lo era, miró la carga que llevaba la caravana y se preguntó si de verdad sería suficiente para que les permitieran cruzar la frontera. Para su sorpresa, el puesto de control entre los dos países fue fácil de pasar. El plan era atravesar el ducado con el mínimo descanso y luego darse prisa hacia la capital real. Sixilia se dio cuenta de que tomar la ruta más rápida significaba que inevitablemente tendrían que pasar por la capital de la provincia donde se encontraban el castillo del duque y la ciudad que lo rodeaba. Pensó que el siguiente obstáculo sería atravesar esa capital de provincia, pero dudaba que alguien la reconociera ahora que se había teñido el pelo y parecía mucho más desgastada que antes. Incluso si dijera la verdad dudaba que alguien le creyera. Entonces Martha le preguntó si a Sixilia también le interesaba el hijo del duque, y añadió que la familia Bradley era una de las más prestigiosas del país. Cuando Sixilia lo afirmó, Martha dijo que era demasiado hermosa y que incluso podría llamar la atención del próximo duque. Sixilia sonrió y respondió que Martha era la más encantadora y que ella en comparación no tenía remedio. Añadió que Martha era mucho más bonita con su belleza vivaz y saludable. Entonces Sixilia recordó que las últimas personas que la habían llamado hermosa habían sido Albert y ese conde arrogante. Antes de que apareciera Angélica, la gente solía decir que Sixilia era hermosa a su manera, aunque era una belleza artificial lograda gracias al cuidado de las doncellas y a cosméticos caros. Ahora, por mucho que se arreglara esa belleza, nunca volvería.